Ajá, aquí está y ocultamos aquí esto. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a ver la parte que nos falta de física. Esperemos terminar hoy, ¿no? Que ya es nuestra última parte, ¿no? De aquí, de física. Mañana, si no terminamos hoy, pues lo terminamos mañana, pero mañana me gustaría comenzar ya con historia y o revisar las dudas que vayan saliendo de aquí. Nos habíamos quedado en la sesión anterior de física, nos habíamos quedado con esta cuestión de los fluidos, estábamos viendo el calor, ¿no? El calor específico, la temperatura, de cómo se abren, cada elemento puede en este caso contraerse, ¿no? O contraerse, la famosa dilatación, y el agua la veíamos, o los fluidos, como estas sustancias que van a también tener un tipo de movimiento, en este caso, va a ser muy interesante para lo que vamos a ver en adelante. Nosotros tenemos un concepto que se llama presión. La presión en este caso la podemos ver aquí es cuando nosotros le inyectamos una fuerza a un elemento, a una dirección. Es decir, una dirección perpendicular. Aquí la podemos ver, déjenme aquí lápiz, ¿no? Estamos ejerciendo esta fuerza de aquí, ¿no? Hacia abajo. A ver, aquí, que se pinte. A ver, que pinte aquí. A ver, aquí. Pinta. Muy bien. Esta presión que ejercemos de aquí para acá, ¿no? Ahí estamos ejerciendo una fuerza perpendicular. Estamos ejerciendo presión. Entonces es fuerza sobre área. Y entonces aquí es el truco de lo que nosotros llamamos de los faquires. Es decir, si la presión aquí, vean, la superficie está llena de clavos, si nosotros se distribuye la superficie, obviamente la fuerza va a ser, en este caso, la presión va a ser menor. Aunque nosotros le apretemos mucho, el globo se va a explotar, digamos que se va a reventar por estos lados, pero no de aquí. ¿Por qué? Porque se ha distribuido en esa presión en varios puntos. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasaría si aplicamos este globo, lo ponemos en un solo clavo? Pues obviamente va a reventar a la primera. Pero si distribuimos, entre más puntos distribuyamos, obviamente la presión se logra equilibrar. Entonces, obviamente, esto lo vamos a ver con otro concepto que se llama también presión atmosférica. Entonces, esto es muy importante, este concepto, porque nosotros tenemos la Tierra aquí, ¿no? Y decíamos que teníamos nuestra atmósfera. Obviamente, la atmósfera está compuesta ¿por qué? Por gases. Y al estar compuesta por gases, estos gases pues también tienen peso, ¿no? También tienen pesos aquí, ¿no? Van teniéndolos ahí. Entonces, obviamente, esta presión cae. ¿Por qué? Pues porque es la fuerza de gravedad y está trayendo a las partículas que están aquí, las está trayendo al centro de la Tierra. Entonces, obviamente, entre más alto estemos, por ejemplo, si estamos en la cima del Everest, pues la presión en este caso del aire va a ser, sobre nosotros va a ser menor porque estamos obviamente muy alto, pero si estamos aquí en la playa a nivel de mar, obviamente va a ser muchísimo más fuerte porque cae todo esto, ¿no? Aquí nos cae poco, ¿no? Aquí nos cae muchísimo. Prácticamente esa es lo que nosotros llamamos presión atmosférica y se ejerce presión sobre todos los cuerpos, en este caso, que existen. Entonces, por ejemplo, nosotros y tenemos un mecanismo que es el mismo organismo, lo manejan los sistemas, el sistema sanguíneo, ¿no? Lo veíamos en biología, que hace que el cuerpo, en este caso, esté palpitando el corazón, ¿no? Entonces, esa palpitación del corazón que riega sangre por todo nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Esto simplemente lo que está generando es una presión hacia afuera, hacia arriba. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una persona, ajá, y estoy ejerciendo yo una presión hacia arriba para contrarrestar la presión que viene de mí hacia acá. Si yo no tuviera ese sistema de contención, ¿qué pasaría? Que lo único que sucedería es que esta presión me aplastaría, ¿no? O sea, imagínense tener toda esta presión arriba que carga todos estos gases, cargarla, en este caso, sobre mí. Pues obviamente terminaría aplastándome. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Pues genera un sistema para regularla,
la presión. Eso es lo que nosotros llamamos presión. O cuando alguien dice se le bajó la presión o le subió la presión, prácticamente es ese mecanismo, ¿no? Entonces, cuando se le baja, entonces estamos cargando más. Entonces, al cargar más, pues obviamente nos cansamos, nos da sueño. Cuando se le subió la presión, es que está cargando más de lo necesario, está ejerciendo mucha fuerza, entonces también tiene síntomas muy parecidos. También te duele la cabeza, ¿no? Sientes unas palpitaciones, en fin. Entonces, obviamente este concepto de la presión atmosférica después va a tener unos usos para esto. Por ejemplo, este es muy importante, este sí también revísenlo muy bien, este es el principio de Pascal, ¿no? Y este se los preguntan también mucho en su examen. ¿Cómo se los preguntan? Así, sobre la cuestión de que los líquidos. Entonces, aquí vemos los líquidos, ajá, ojo, con los líquidos, no, en este caso, funciona esta. Entonces no la vayan a confundir con los gases, es con los líquidos. Yo aquí tengo dos tubos y ejerzo la presión aquí, si se fijan como en la animación, ejerzo una presión hacia abajo y la misma presión aquí fluye y hace que esto suba, ¿no? Obviamente si este sube, si este baja, perdón, aquí, este sube y están en proporción. Todos están en proporción. Entonces ese es el principio de Pascal. ¿Cuál es la palabra clave para Pascal? Es fluidos, ¿no? Presión, en este caso, presión en los fluidos. Y en este caso que siempre buscan el equilibrio y transmisión, que se transmiten siempre igual. Entonces, ese es el principio de Pascal. Y luego, vamos, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Para que no se confundan, ¿no? Bueno, esta es otra, una cuestión de animación, les pongo una animación. El principio de Arquímedes es un poco aquí, es el líquido solo. Yo pongo esta piedra, ajá, la meto aquí, seguramente la mayoría de ustedes lo ha experimentado, y la misma masa, ajá, que yo meto aquí es la masa que va a subir acá, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, es la cuestión, vean la diferencia, ¿no? Un cuerpo parcialmente sumergido por un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual que el peso del fluido desalojado. O sea, meto la piedra aquí y sale. Y el principio de Pascal es que se mantienen en equilibrio, que las fuerzas están equilibradas en este caso, porque en este caso la intensidad se recorre a las demás paredes. Muy bien, entonces, ¿sí ven la diferencia entre Pascal y Arquímedes, el principio de Arquímedes? ¿No tienen alguna duda con alguna pregunta con esto? Profe, entonces el principio de Arquímedes es que uno, o sea, uno sube y uno baja, ¿se podría decir así? Ajá, o sea, lo que tú metes el principio de Arquímedes, velo así, pon en un vaso de agua, en este caso, tú métele, por ejemplo, un pan, cuando le metes un pan ahí, ¿qué es lo que pasa? Sube, ¿no? Sube entonces el agua, o una piedra y sube el agua. Eso sería, o sea, la misma cantidad que tú le metas, ¿no? Es lo que va a subir. Por ejemplo, en esta imagen, aquí tenemos, este es el principio, así descubrió Arquímedes este principio, y de ahí sacó la famosa frase esa de eureka, ¿no? Que es muy famosa, así que significa lo tengo. Metió en este caso una corona de oro y metió una barra de oro. Entonces el rey lo que le pidió fue ver si la barra de su corona era realmente de oro, ¿no? Entonces metió las dos al mismo tiempo y si te fijas, la de la corona, en este caso como no es de oro completo, queda flotando aquí y la de oro obviamente baja más, o sea, su densidad es mayor y baja más aquí y esta no. Entonces, obviamente descubrió que prácticamente pues la corona no era de oro, que le habían hecho tranza al rey. Entonces, aquí vemos también cómo se aplica esto, ¿no? Entonces yo meto la piedra, esta piedra pues, digamos que pesa 30 gramos, ajá, y la sumerjo al agua y el agua va obviamente a desechar 30 gramos. Aquí. Y el principio de Pascal, este nos sirve sobre todo para, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en los gatos hidráulicos. Entonces, cuando ustedes van en su carro, se les poncha una llanta,
Para subir, en este caso su carro, utilizan una palanca, un mecanismo que se llama gato. Entonces ustedes le ponen aquí una barrita y le empiezan a girar aquí. Lo que hace es que tiene aceite aquí arriba que entra esto, ¿no? Nosotros le ejercemos una presión aquí y el aceite hace que la parte más fuerte vaya hacia arriba. O sea, ejercemos una fuerza mínima hacia acá y sube para acá. Así funciona el gato hidráulico, ¿no? O lo que se llama frenos hidráulicos o cimientos hidráulicos funcionan exactamente así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sí, Fer, ¿sí te quedó claro aquí el asunto o todavía tienes dudas ahí? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que sí le quedó a todo el mundo claro? Perfecto. Entonces, acuérdense que son dos conceptos diferentes. Principio de Pascal, en este caso, y principio de Arquímedes. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar un poco los líquidos y las presiones y ahora vamos a otro tema que es la electrostática. Entonces, la mayoría de nosotros hemos experimentado básicamente la electrostática. Tenemos la electrostática y la electrodinámica. ¿Cuál es la electrostática? Es la electricidad que se queda, en este caso, que se queda, por ejemplo, en las alfombras. Y este es un tip cuando, por ejemplo, cuando van a una casa que tiene muchas alfombras, o ustedes tienen casas con alfombras, o van a estos hoteles llenos de alfombras, obviamente se van llenando de electricidad que está ahí, que está, digamos, estática ahí en el piso. Y cuando le da, es muy frecuente que cuando están en hoteles y todo esto, si tocan algo o le dan la mano a alguien, les dé un toque. ¿Nunca les ha pasado eso? Que les dan toques con otra persona, que se siente A mí así. sí. ¿Sí? ¿En dónde usualmente te llegaba a pasar eso? Ah, bueno, en la casa de mis abuelos antes tenían un piso de pura alfombra y Ajá. entonces mis primas y yo de chiquitas jugábamos y siempre nos, o sea, siempre nos dábamos toques. Ajá, sí, 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 es súper como. A veces puede ser un poquito peligroso si las cargas son muchas, ¿no? Pero usualmente es así, es un poco la electrostática es la que se queda ahí, uno se la queda y de repente pues la vas transmitiendo con otro, ¿no? Haces tierra con otro o haces positivo con otra persona. Eso es la electrostática. Y otro concepto que nosotros debemos entender aquí, y ya lo habíamos visto un poco, era el electromagnetismo. El electromagnetismo es ese concepto donde es una de las grandes fuerzas del universo donde se funde en este caso la electricidad y el magnetismo. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos un imán, si lo ponemos así, luego le ponemos granitos de acero, en este caso vamos a ver esta forma. Entonces, las ondas se transmiten así, digamos, van de negativo a, en este caso, positivo, se van transmitiendo. Entonces, imagínense que la Tierra es exactamente igual. La Tierra es un campo, es así, es un imán y tiene su propio campo magnético y ese también nos protege de los rayos UV, de los rayos cósmicos, en fin, ¿no? De los rayos solares, los logra desviar. Entonces, obviamente, estos dos conceptos, electromagnetismo y electrostática y electrodinámica, van de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque son solamente un fluido de electrones. Y de hecho, desde aquí vamos viendo el nombre, ¿no? Electricidad viene de flujo de electrones. Entonces, es uno de los problemas más interesantes de la física es determinar de dónde surgen las fuerzas. Entonces sabemos cómo se ejercen las fuerzas y qué causan las fuerzas, pero no sabemos de dónde vienen. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la física en la actualidad es que, por ejemplo, no sabe cómo actúa la gravedad, pero no sabe de dónde viene la gravedad, o sea, no sabe cuál es el origen de la gravedad. Lo mismo sucede para la electricidad. Sabemos cómo funcionan los voltajes, los voltios, los watts, los electrones, sí sabemos, pero no sabemos de dónde se produce, ¿no? Eso es como uno de los grandes problemas. Pero obviamente, en lo que resolvemos estos problemas, pues podemos darnos cuenta de algunas cuestiones como esto, que después vamos a conocer como la ley de Coulomb, ¿no? Que es muy básico y que mucha gente la ocupa incluso para las relaciones amorosas, ¿no? Que dicen, los signos negativos se atraen, ¿no? Entonces se pegan en los imanes. Y los polos, en este caso, iguales se repelen. Entonces ustedes agarran un imán
y ponen dos imanes, por ejemplo, y ponen un positivo y negativo, pues se unen. Si ponen en este caso los dos positivos y los dos negativos, ustedes mismos sienten cómo se repelen, ¿no? Cómo no se pueden juntar, o si se juntan queda chueco. O sea, siempre hay una fuerza que hace que no estén pegados. Y esto es al contrario, ¿no? Esto se pega. Entonces, esto es lo que conocemos como ley de Kumlov. Entonces, ojo, aquí lo importante en el examen no es la fórmula, no se van a aprender la fórmula de ninguna manera. Lo que sí deben de distinguir es esto, ¿no? Estos elementos. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Eso es la ley de Kumlov. No se fijen en la fórmula, esta no la van a ocupar, sino el concepto, lo que quiere decir. Muy bien, ¿se han aplicado alguna vez estas frases de así, de cuando están buscando sus novios o todos sus novias y dicen, es que es muy diferente a mí, por eso somos tan buena pareja, ¿no? Nunca dijeron eso, nunca les ha pasado. Así de, yo soy el chavo súper fresa y me enamoré de la chava súper rebelde, ¿no? O cosas así. No, maestra. Y ni he tenido novia. No, nunca. Ah, bueno, entonces todavía no entiendes estos conceptos en las relaciones amorosas, ¿no? Entonces ya lo entenderás, y algún día entenderás este concepto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede transmitir la electricidad? Ahorita vamos a ver realmente cómo se transmite la electricidad a gran escala. Pero, por ejemplo, nosotros podemos, somos seres eléctricos, nosotros también producimos energía. Entonces, por ejemplo, un científico del siglo XIX, Alejandro Volta, va a descubrir que todos los cuerpos, todos los seres vivos, manejamos electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hizo un experimento con unas ranas, ¿no? Y les pasaba un impulso y se movían. Entonces, muchos de los impulsos que hacemos nosotros del día al día, por ejemplo, el estar hablando, yo estoy hablando ahorita, viene con base a impulsos eléctricos que va manejando nuestro cerebro. Y entonces, obviamente, nosotros, al tener esa parte de electricidad estática, pues la podemos transmitir. Entonces, uno de los más padres está del frotamiento. No sé si alguna vez lo han hecho, de que se frotan un globo, así un globo, se lo frotan en la cabeza y luego lo dejan pegado en la pared, ¿no? Y lo dejan pegado en la pared. Ahí otra es obviamente poner un elemento que esté electrificado, poner un elemento que no lo está y, por ejemplo, poner un fierro, lo pegas a algo que tiene electricidad y se va a volver casi un imán, ¿no? Se va a volver en este caso un imán. O en este caso la inducción, es decir, esto, de que yo me froto también aquí con él y desde lejos los papelitos van a ir subiendo, los vamos a ir atrayendo. O simplemente también lo pueden ver, ¿no? Hagan el globo, pónganse el globo, así floten sobre la cabeza y luego pasen ese globo por encima, apenas sin tocar su piel, y van a ver cómo así los vellitos del brazo y todo ese asunto se levantan, ¿no? Queriendo seguir el globo. Y hay uno, no sé si a ustedes les tocó ir al Papalote o al Museo de la Electricidad, donde ustedes ponían la mano, en este caso aquí, en un aparato que tenía electricidad, y se les paraba el pelo, ¿no? Y así se les ponía todo. ¿Nunca lo hicieron? ¿Nunca fueron a ese museo? ¿No? Emiliano, Andrés, ¿nunca fueron? Fernanda. Yo sí, Y nunca pasaste por esa máquina, así que pone las sí, manos y se ve padre. se, También los colores, se ve muy bonito. se ve padre, ¿no? Entonces, o ese donde que está, hay una esfera muy parecida a esta, ajá, muy parecida a esta, donde ustedes ponen la Creo mano que aquí, también la cama de clavos, profe. la cama de clavos, sí, todo eso está ahí, claro, porque de hecho la idea del papalote es enseñarles todo esto de una manera muy práctica, ¿no? Sí, efectivamente. A mí me gustaba donde pones la mano y el rayo gira, te busca, ¿no? O sea, busca la electricidad que tú estás proyectando, ¡pum! Gira hacia allá. Ese es bien padre. Muy bien, entonces, eso sería. Ahora, ¿cómo corre la electricidad a través de
por ejemplo, los cables o a través de otros elementos, por ejemplo, electrificados como ya sea el oro o una barra de aluminio, en fin. ¿Y por qué no pasa así, por ejemplo, con la madera y todo? Obviamente, decíamos que la electricidad viene de electrones, es decir, cómo recorren los electrones a través de un metal. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un tubo, por ejemplo, ¿no? Y yo le pongo un poco de electricidad, entonces los electrones van recorriendo el tubo, o sea, van recorriendo y la cantidad aquí de cómo lo recorran o cómo lo hagan van a darnos tres conceptos. Entonces, ojo porque estos conceptos son muy importantes. Vamos a tener voltaje, resistencia y corriente. Son tres cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la corriente? El nombre lo dice, ¿no? Es este flujo de energía. Aquí van los electrones, ¿no? Ahí van corriendo. ¿Cuál es el voltaje? En este caso, es la diferencia de altura, es decir, si cuánto cabe aquí, cuánto cabe allá, o sea, cuánto están cayendo, perdón, en un tubo. Y la resistencia es en este caso el diámetro por el cual va pasando. Si obviamente entre más grande, ¿no? Fluye más, entre más chico, fluye con una mayor complejidad, ¿no? O sea, se le dificulta aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos cables muy gruesos, incluso lo vemos en la calle, en los postes, ¿no? Que los que surten la electricidad a las casas son bastante gruesos, es decir, necesitan tener una gran, digamos, infraestructura, tienen que tener mucha altura entre ellos, ¿no? Y una gran resistencia para poder pasar. Y luego en la casa tenemos cables pequeñitos. Pues, ¿por qué? Porque necesitamos cantidades menores de esa energía. Entonces, obviamente, aquí revisamos los conceptos. Entonces, voltaje es la fuerza, en este caso, con la cual van moviéndose los electrones, ¿no? La resistencia es todas las obstrucciones que va a tener, tanto del tamaño para que pasen los electrones, y la corriente simplemente es el flujo de la energía. Entonces, aquí lo podemos ver de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un cable y aquí vienen los electrones. Y si el cable entre más fino sea, en este caso los electrones van a pasar con mayor rapidez. Y hay algunos que se van a encontrar con algunas inconsistencias y se van a detener. Y cuando se detienen, estos electrones, como los electrones siguen el movimiento, esto es muy importante, también logran calentar el cable. Entonces, por eso los cables, en este caso aquí, los cables en este caso de la electricidad, cuando te está pasando mucha electricidad y el cable es muy chico, se queman, ¿no? De ahí vienen los cortos circuitos, se queman porque está pasando demasiada electricidad en un cable tan pequeño y eso hace que, pues, finalmente se queme. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí en esto hay unos elementos que son conductores, pasa el electrón de una manera muy fácil. En otros, no, hay unos elementos donde le cuesta más trabajo poder pasar y hay unos que de plano no pasa. Por ejemplo, el plástico, ¿no? El plástico. El plástico es un aislante de la electricidad, no pasan, por ahí no pasan los electrones. Pero, por ejemplo, uno donde sí pasa mucho es el oro. El oro es un gran conductor, de hecho es el mejor conductor de la electricidad, pasa rapidísimo la electricidad. ¿Cuál sería un semiconductor? ¿Cuál sería uno el que se le dificulta? Por ejemplo, los árboles son conductores o son aislantes. Un árbol. Aislante. Es aislante, pero lo que, bueno, en sí sus raíces no. Ajá, ¿por qué sus raíces no? Porque por ahí pasan impulsos eléctricos hasta donde yo sé, y así Ajá, pues como absorbe y reúne nutrientes. exacto. O Entonces, sea, la madera de los no. sí, la madera ya como tal no, pero por ejemplo hay algunos que organismos vivos, en este caso, como bien dices, que tienen impulsos eléctricos, entonces se vuelven semiconductores porque no la transmiten del todo bien, sino transmiten pequeñas cantidades o van aislando otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Nuestro mismo cuerpo. Nunca hicieron
ustedes que van en la secundaria, bueno, les digo porque yo esto lo hacía en la secundaria, ¿no? De que alguien llevaba una pila grande, ¿no? Con un pequeño, se llama una bobina, que la bobina lo que hace es que aumenta la intensidad, y nos agarrábamos todos de la mano, así 10 tipos, nos agarrábamos de la mano en círculo, y alguien agarraba el polo derecho, el polo negativo y otro el polo positivo, y entonces nos pasábamos toques así entre 10 personas agarrados de la mano tocándonos así. ¿Nunca lo hicieron ustedes? ¿Nunca han hecho eso? Es bastante absurdo, por Sí, cierto. ¿Cómo, yo André? en la secundaria, digo, Ajá, nunca armé una bobina para mí, sino para los demás. ajá, Lo que pasó es de que para probarla lo que hacía era de que el dueño más sus amigos se agarrasen de las manos, se ujú. agarrasen los, bueno, los palitos de metal Sí, sí, y sí. se hacían unos buenos toques. Si se daban toques, pues sí funcionaba, si no, pues no. Sí, funcionaba y así, ¿no? Ahora incluso hay unos ahí afuera de los mercados y todo, son señores que traen su caja de su bobina y su pila y van así vendiendo toques, toques, toques. Entonces uno agarra el polo positivo y el polo negativo, o sea, acá todo ya, ¿no? Los agarra y entonces ellos le van subiendo de intensidad, ¿no? Según, obviamente no te vas a electrocutar con todo ello porque es menor, pero sí te da un toque. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo es un semiconductor porque no logra transmitir la electricidad de una manera completa. Incluso si pasa mucha electricidad, ¿qué pasa? Pues la gente se muere porque se quema, ¿no? O sea, se calienta y se Una quema. pregunta. Dime, Fer. Bueno, dos. La primera es que los electrones son la energía. Sí, 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 son los que mantienen la energía, exactamente. Ujú. Ok. Y otra pregunta. Entonces, si se supone que los árboles son semiconductores, por eso o sea, es más probable que, digamos que un rayo te caiga pues en el bosque. En efecto, de hecho, por eso nos caen los rayos así. Y de hecho, por eso es peligroso cuando les cae lluvia y todo ese asunto, no es nada recomendable meterte abajo de un árbol, o si estás en un bosque, tratar de salir lo más rápido posible de ahí. Entonces nosotros, fíjate, nosotros somos así, ¿no? Y somos seres también eléctricos, o sea, mandamos impulsos, así como el árbol. Entonces nosotros, si nos pudiéramos ver a través de una especie de ¿cómo decirlo?, de una cámara especial de rayos X, veríamos que nosotros nos sale algo como esto, una cosita aquí, ajá, como una pequeña lucecita acá, y esto es lo que se llama tierra. Ujú. Entonces, y nosotros vamos caminando, ¿no? Entonces se llama tierra, es un impulso eléctrico ahí, no es perceptible a la vista, ¿no? No lo podemos ver a la vista, pero está ahí. Entonces, cuando llega una tormenta, viene con rayos positivos y negativos. Entonces, obviamente, este también puede ir cargado positivo o negativamente. Entonces, aquí se mueve esto. Ajá. Entonces, lo que pasa es que si este positivo se encuentra con el negativo de acá, ajá, entonces es cuando te cae el rayo. Deja ponerlo aquí, ¿no? Cuando este se encuentra con este, es cuando te cae el rayo, porque tú lo estás atrayendo. Y también hay rayos, igual que el árbol le sucede exactamente lo mismo, tiene como una especie de antena. Ese es el principio por el cual se basó Benjamin Franklin para hacer el pararrayos, es decir, atraer los rayos de manera artificial para que no cayera en la casa o no le cayera a una persona, sino cayera en un lugar específico, ahí concentrar los rayos. Entonces vemos edificios donde les pueden caer 20 rayos en una tormenta, ¿no? Los aviones también traen un pararrayos, entonces ustedes un día vuelan y en una tormenta ni se preocupen, no pasa absolutamente nada, porque los aviones traen pararrayos, ¿no? Solamente lo traen aquí en la cola, ¿no? Y entonces llega el rayo y cae. Y lo que hace es que lo distribuye, ¿no? Y luego lo saca. O sea, no deja que pase y que impacte o que queme el avión, no. Lo pasa por una serie de corrientes y luego sale, ¿no? Entonces no pasa ¿Y absolutamente ese nada. para rayos es positivo o negativo? Puede ser de los dos, en este caso, porque nosotros en las tormentas, las nubes tienen rayos positivos y negativos. Aquí en la Tierra
también tiene elementos, ay, perdón, es que muevo aquí. Ajá. También aquí en la Tierra, nosotros usualmente tenemos, lo mayor es negativo, pero también encontramos positivos. Entonces, ojo, esto es súper interesante, porque la mayoría de nosotros pensamos que los rayos solamente caen, pero también hay casos de rayos que suben en este caso, es decir, que el rayo parte de aquí hacia arriba, ¿no? O sea, no necesariamente pues, caen, sino también suben, y estos son fenómenos súper interesantes. Entonces, sí, nosotros nos volvemos prácticamente imanes para los rayos, por eso es muy importante resguardarte en lugares donde, pues, no te pueda caer, ¿no? Bajo de una marquesina, en tu casa, aunque hay casos contados, pero donde hay gente que es tan atractiva que le han caído hasta 7 rayos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que la persiguen, que le caen rayos, 7 rayos en diferentes momentos de su vida, ¿no? Estando incluso hasta dentro de sus casas, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Entonces, sí, esto es muy interesante. Entonces, también hay elementos, por ejemplo, se necesita pasar una gran cantidad de electricidad. Entonces, por ejemplo, hay algunos cables, pues que si son cables pequeños, pues se queman. Entonces, lo que se ha inventado ahora son los superconductores, ¿no? Entonces, los superconductores son elementos, sobre todo de materiales sintéticos, derivados del carbono alguna vez, que son muy limpios, es decir, tienen esta superficie limpia, limpia, y pueden pasar muchísimos electrones, muchísimos, y no se calienta el material, ¿no? Entonces puede pasarlo de un cable enorme, ¿no? Así, zoomamos que corto el cable así, entonces ahí lo veo, ¿no? Y puede pasar en un cable de este tamaño, ¿no? De este puntito que está aquí. Entonces, imagínense la cantidad de material que se ahorran también las empresas o los grandes edificios, por eso tienen algo que se llama fibra óptica. Entonces, es el mismo principio, que a través de materiales sintéticos como esto, pase una gran cantidad de electrones en forma ya sea de electricidad o en forma de datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos llega el Internet a nuestras casas? Pues nos llega a partir de esto, ¿no? De cables de fibra óptica, donde pasan una cantidad de información impresionante en cables que no se calientan, ¿no? Estos son los superconductores. Muy bien. Ah, profe, y otra pregunta, perdón. Dime, Fer. ¿Qué son positivos y negativos? O sea, ¿cuáles son? No sé. No entendí la pregunta, Fer. ¿Cómo? Ah, sí, es que no me queda muy bien claro qué es positivo y negativo. Obviamente en este caso la electricidad, ajá, o la electrostática tiene 2 polos, el polo positivo y el polo negativo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que nosotros decíamos que el átomo está compuesto por cargas y en este caso tiene cargas negativas, que son los electrones, y tiene cargas positivas, que son los protones. Entonces, obviamente, aquí cuando nosotros tenemos las cargas positivas y las cargas negativas, tenemos esos 2 polos de contacto, es decir, vamos a tener los polos que la ley de Coulomb nos dice que si son positivo y negativo se atraen, ¿no? Y si son positivos y positivos o negativos y negativos se repelen. Entonces, usualmente nosotros solemos llamar, fíjate, Fer, esto es muy importante, nosotros solemos llamar tierra, decimos tierra, a los polos negativos, es decir, a lo negativo, a las cargas negativas. Y solemos llamarle corriente, a lo positivo. Entonces, por ejemplo, un rayo es cuando tienes una carga negativa con una carga positiva. Se encuentran, ¿no? Y hacen ahí. Si un cortocircuito en tu casa, por ejemplo, si agarras un cable positivo y un cable negativo y los juntas, pues vas a hacer un corto, ¿no? Un cortocircuito. Y es cuando se hace. Entonces generas este corto, ¿no? Por la electricidad. Entonces, básicamente, simplemente positivo y negativo son los polos de la corriente, ¿no? Pero
es bien, esto que quede bien claro, usualmente solemos identificar el negativo, el polo negativo con lo que llamamos tierra. Entonces, por eso se explica también que si tú ves unos pajaritos, por ejemplo, en los cables de luz, ¿no? Ves ahí a los pajaritos en los cables de luz, ¿por qué no se electrocutan? Pues porque no, solamente están tocando un polo, están tocando ya sea el positivo o ya sea el negativo. Pero si un pajarito, por ejemplo, está tocando el positivo y luego con otro pie toca el negativo, pues se electrocuta, ¿no? Eso sería. Maestro, Dime, Andrés. quería comentar que, digo, ya que tengo un espacio para comentarle, Adelante. que hasta donde yo me acuerdo, en mis épocas de investigación, Ujú, en el suelo están las cargas negativas, ujú, en el aire están las positivas, y más o menos por la altura donde están las nubes están las positivas y negativas. ujú. Y si no me Exactamente. recuerdo, las cargas positivas y negativas que hay en el aire generalmente son compuestos que les falta o les sobra un electrón y por eso Ujú. tienen sus diferentes cargas. Exactamente, exactamente. De hecho, deja ponerles aquí una imagen para que lo vean y quede súper claro. Muy bien. Entonces, te ibas a... Es cuando me llama la atención cuando dices en mis épocas de investigador, ¿no? Así, suena como si fuera súper lejos eso. A ver, déjame poner. ¿Nunca han conocido a una persona que le haya caído un rayo? No, No. Bueno, yo tengo un tío que le cayó un rayo en la mano y le salió por el pie, entonces quedó sin dedos, prácticamente. Se quedó sin dedos. A ver, aquí les estoy poniendo una imagen para terminar de explicar esto. Y se convirtió en leyenda ese tío, ¿no? Porque pues, le cayó, o sea, imagínate, entrarle por la mano y que le salga el rayo por el pie, pues fue bastante curioso, ¿no? O sea, sobrevivió al asunto. Entonces, vean, en la siguiente imagen, aquí Fer, fíjate, aquí lo vemos. Entonces, obviamente los rayos, en este caso, suelen darse, o la electricidad suele transmitirse porque se encuentran, ¿no? Por ejemplo, este con este, ¿no? O este con este. O, por ejemplo, aquí lo que nos dice Andrés, ¿no? En la Tierra podemos tener positivos y negativos, y si esta nube está cargada con negativo y acá en positivo, pues cae, ¿no? O al revés, ¿no? En este caso, rayos entre nubes, una positiva con una negativa y los rayos entre las nubes. Entonces, son así. Y efectivamente, Andrés, es lo que tú decías, ¿no? A uno le falta un positivo, le falta un negativo, y eso hace que la carga sea o positiva o negativa. Ujú. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna duda con estos más? ¿No? Y de hecho las tormentas eléctricas son súper padres. ¿Nunca les ha tocado ver una tormenta eléctrica así, grande? Yo creo que una vez nada más en el coche. Sí, y les asustan así las tormentas eléctricas. A ver, les estoy poniendo aquí una. Es que hay unas súper, a mí me han tocado ver algunas también, sobre todo sí, en las carreteras, ¿no? Por ejemplo, esa, ¿no? Un día me tocó ver rayos como de ese tamaño, así, espantosos, así, ¿no? Enormes. Muy bien, perfecto. Entonces pasamos al Sí, siguiente una punto. pregunta, ¿por qué pasa eso? O sea, solo pasa eso cuando llueve. Porque se concentran las cargas, sobre todo porque en cielos despegados no suele pasar. Por ejemplo, hay tormentas eléctricas que no necesariamente cae lluvia, no cae agua, solamente están los rayos, ¿no? Esto es súper interesante. O sea, no necesariamente van acompañadas de lluvia estas, pero sobre todo es cuando hay muchas nubes. Cuando hay muchas nubes es cuando se da, porque las nubes son las que traen la carga. Ese es básicamente el punto, ¿no? Ok, profe, gracias. A ver, encontré una más. Más para terminar. Permítame, es que estas imágenes son súper buenas. O sea, te digo, no necesariamente debe de haber lluvia, ¿no? O sea, puede estar nada más que la tormenta eléctrica, esto que cae y ves los rayos y todo, pero no cae una sola gota de agua. O sea, no es condición. A ver, lo ponemos acá. Como esta, ¿no?
por ejemplo, hay rayos que caen y unos están entre nubes, ¿no? Están ahí dando entre nubes ahí, pegándose. Muy bien. Perfecto, ahora sí, seguimos. Muy bien. Entonces, ya nuestro último tema es las manifestaciones de la estructura interna de la materia. Entonces, un poco nada más para cerrar aquí el término. También, ojo, no se trata tampoco de que se aprendan tampoco las fórmulas, porque estas fórmulas no vienen en su examen. Lo que sí es importante es que tengan en consideración lo siguiente. Algo que nosotros llamamos la ley de Ohm sobre todo es para medir la cantidad de corriente que hay en los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, esta pregunta viene muy establecida así. La palabra clave es Ohm, ¿no? Circuitos eléctricos. Entonces, obviamente ahí podemos nosotros determinar, en este caso, estas tres variables que ya habíamos visto. Entonces, el voltaje, ¿no? La intensidad, o en este caso, la resistencia. Y tenemos las fórmulas, son las mismas variables para las tres. Si yo quiero el voltaje, entonces es intensidad por resistencia. Si quiero la intensidad, es voltaje por resistencia. O si quiero la resistencia, velocidad por intensidad, ¿no? En este caso. Entonces, este es súper importante, ¿no? Ahí. Y el voltaje, esta es otra cosa también en su examen. El voltaje, ¿no? Se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohms. Esto sí, también súper, súper, súper claro. Esto ténganlo bien presente, ¿no? Entonces, voltaje es en voltios, corriente es en amperios y resistencia es en ohms. Obviamente cada una mide lo suyo. Y hay incluso aparatos donde arreglan los aparatos eléctricos, cuando vamos hacia lugares que arreglan esto, que tienen sus aparatos para medir cada uno, ¿no? Ya sea el voltaje, ya sea la corriente o ya sea la resistencia. Entonces, obviamente miden cosas diferentes. Muy bien, y los circuitos obviamente que nosotros tenemos son como, podemos tener circuitos eléctricos en paralelo o en resistencia, en serie. Entonces, por ejemplo, un circuito es simplemente esto, ¿no? Yo tengo aquí una fuente de energía, ¿no? Donde pasa la corriente. Un fusible es cuando si hay un corto, en este caso se quema y corta la corriente. El interruptor es para que yo de manera voluntaria prenda o apague y va pasando la corriente y bueno, aquí pasa el foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas en sus casas tienen fusibles. Hay algunos que son fusibles muy viejos que son en bola, hay algunos que son unos palitos de aluminio, hay algunos que casi ni los vemos porque están adentro de algo que se llama, son unas cajitas negras que bajamos unos botones. Entonces, obviamente, este fusible sirve para que si hay un corto, por ejemplo, hay un corto aquí, entonces aquí se corta la electricidad de manera instantánea, ¿no? No deja que pasen los cortos. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de circuitos donde pasen la corriente eléctrica. Uno que se llama en serie y otro en paralelo. Ahora, en serie, este es el que lo vemos en las series, por ejemplo, por eso se llaman series de Navidad o las luces de Navidad, ¿no? Es decir, tenemos de aquí, esto significa que de aquí comienza la corriente, aquí se transmite desde una resistencia, otra resistencia, o aquí es donde ponemos un foco. Entonces pasa lo siguiente. Si aquí viene la corriente, pero si se funde este foco, se funde toda la serie. ¿Por qué? Pues porque ya no deja pasar la corriente, ¿no? O sea, se corta, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, obviamente, este es el gran problema con las series eléctricas de Navidad, que compran una y un foquito se les echa a perder y ya valió toda la serie, ¿no? Y un circuito paralelo es el que tienen en sus casas. Es decir, sus casas están diseñadas en circuitos paralelos. No importa si se funde un foco, ¿no? O si hay un corto en un foco, la corriente sigue pasando. De aquí yo la tomo y viene para acá y viene para acá. Pero sigue pasando la corriente. Es decir, ya se fundió, pero la corriente sigue pasando por acá, ¿no? Entonces todas las casas están hechas en ese sistema, ¿no? En sus casas. Y las series navideñas están en este formato. Por eso son más complicados.
Y por eso, de hecho, es menos usado ¿no? Aquí, permítame un segundito. Ah, sí. Ok, tuviste un video, ¿no? Okay. Perdón, iba a ver aquí. Ok. Pero si se pudo bien la clase. Sí, sí. Pero ella también me sacó. Y ahorita ya está bien, ya está estable. Bueno, Órale. Muy bien. Entonces, muy bien. Perfecto. Aquí, ¿alguna duda con esto de la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo? ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente punto, ¿no? Entonces, en el siguiente punto tenemos, ya casi terminando, tenemos las cuestiones, la diferencia entre longitud de onda y amplitud de onda. Es decir, la luz como tal se puede medir en ondas o también o corpuscularmente. Pero, por ejemplo, los sonidos nosotros tenemos que se transmiten en ondas, o incluso, por ejemplo, los sismos, los temblores se transmiten en ondas, o tiramos una piedra en el agua, pues obviamente se generan ondas. Entonces tenemos dos conceptos que también en su examen se los preguntan como tal, se los preguntan así en un esquema como este. Cuando hablo de longitud de onda, hablo aquí del tamaño, la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, es decir, esto es una cresta y esto es un valle, esto se llama valle y esto se llama cresta, ¿no? Ya también se llama cresta. Entonces, la distancia que hay entre una cresta y una cresta es una longitud de onda, es el tamaño. La amplitud de onda es, en este caso, el tamaño, es la altura que tiene esa onda. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos aquí hay unas ondas que son más largas y otras más cortas. Y unas se estiran más y otras se estiran menos. Entonces, dependiendo la longitud de onda más la amplitud de onda, entonces podemos tener, digamos, sonidos agudos, graves, o la luz más claro, la luz más oscura, dependiendo de la longitud de onda. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos la luz, el fenómeno pasa esto, ¿no? Que cuando nosotros mandamos luz blanca, ¿no? Luz blanca, aquí, ¿qué es lo que pasa? La pasamos por un prisma y la luz se descompone en frecuencias de onda. Entonces aquí viene, y según la frecuencia de onda, vean, si entre menor sea, son los colores fríos. Entonces, ojo, esto es la clave. A más corta la longitud de onda, obviamente los colores son fríos. Entonces, el morado, el azul, este y el verde. Cuando la longitud de onda es más gruesa, entonces los colores se vuelven cálidos, como el amarillo, el naranja o el rojo. Entonces, obviamente, esto, por ejemplo, tiene una connotación súper interesante. Ustedes sabían que los seguros de carro, si ustedes tienen un coche rojo, obviamente es más caro el seguro de esto. ¿Por qué? Porque los coches rojos y amarillos chocan más. Entonces, ¿por qué chocan más? Pues porque nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una persona, aquí tenemos una persona, aquí está, y cuando recibe la luz, por ejemplo, recibe estas ondas de luz, pasan a su cerebro y se transmiten, en este caso, en impulsos eléctricos. En su cerebro los transforma en impulsos eléctricos. Entonces, si la longitud de onda es mayor, en este caso, si es así más gruesa, por ejemplo, del rojo, produce mayor electricidad, ¿no? Le genera mayores impulsos. Por lo tanto, lo altera más, ¿no? Entonces, obviamente uno se altera más. Entonces, por eso el color rojo está asociado al color del amor, al color de la pasión, de los impulsos, eh, todo esto, ¿no? Entonces, obviamente no es nada gratis. Y los colores así como el morado, los colores azules, pues su frecuencia de onda es más cortita, entonces cuando llegan a nosotros, pues nos generan menos intensidad eléctrica y nos mantienen relajados, tranquilos, así, muy tranquilos, ¿no? En este caso. Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito, Mariana, por ejemplo? El rosa. El rosa estaría intermedio, ¿no?
estaría por acá. Tiene una frecuencia de onda intermedia. O sea, está como muy, muy leve. El tuyo, Andrés, ¿cuál sería? ¿O el tuyo, Valeria? Muy bien. Bueno, entonces pasamos acá. Y ya por último, ya con esto terminamos. Entonces, vean, obviamente estas frecuencias de onda y de la luz hacen que nosotros podamos ver, en este caso, dependiendo del tamaño de la onda, hay unas cosas que vamos a poder ver y otras que no. Entonces, por ejemplo, aquí esto es lo que se llama el espectro de onda. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la luz visible, lo que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, obviamente la luz que nosotros podemos ver está muy limitado a este campo. O sea, si nosotros pudiéramos ver todo lo que existe, ¿no? Veríamos todos estos rayos, las ondas de radio, los microondas, los infrarrojos, los ultravioleta, los rayos X, los rayos X duros, los rayos gamma, y veríamos un montón de cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Por ejemplo, veríamos las ondas que entran a los celulares y salen, veríamos las ondas electromagnéticas, veríamos los campos de la Tierra, por ejemplo, veríamos los campos magnéticos de la Tierra, de cada cosa, cada persona, veríamos esta pequeña luz que les digo, este pequeño rayo que cada uno de nosotros traemos ahí en la cabeza y que atrae a los rayos, o sea, lo veríamos. Pero solamente nos vemos este cachito, ¿no? Esto es lo único que vemos, que es lo de las luces de una bomba. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos frecuencias de onda que son los rayos infrarrojos, los microondas, que se producen las ondas de radio, por ejemplo. Aquí las podemos ver, como se ven estas, ¿no? Y cuál es su tamaño. Por ejemplo, el tamaño de una longitud de onda de radio AM es larguísima, es decir, la onda es del tamaño de un campo de fútbol, ¿no? De radio a FM, la frecuencia de onda, o sea, su tamaño de cada onda es del tamaño de una casa, de un microondas es de una pelota de tenis, o sea, son considerables, ¿no? En este caso. De un radar, pues es de este tamaño chiquito, ¿no? Los rayos infrarrojos se vuelven más chicos, la frecuencia de onda es más chiquitita. Entonces, del tamaño de una célula de una bacteria, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a sacar un rayo X, en este caso para ver sus huesos, es la frecuencia de onda es tan chiquita que es del tamaño de una frecuencia o de una molécula de agua, ¿no? Entonces vamos viendo ahí, por ejemplo, aquí en una radiografía del tamaño de una molécula de agua. Son más chiquitas. Perfecto. Entonces, y nosotros solamente les digo, vemos esto. Este pequeño espectro es la luz que podemos ver. Entonces ahí vemos muy poquito, ¿no? Prácticamente muy poquito de lo que deberíamos de ver. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda con esto? Si no, ya con esto terminaríamos y con esto ya terminamos la parte física. Ahorita les mando el video y las imágenes de apoyo aquí para esto. Y mañana comenzaremos historia, ¿no? Mañana vamos a comenzar ya la parte de historia. Vamos a empezar con historia universal, ¿sale? Bueno, pues tengan muy buena tarde, pásenla bien y nos vemos mañana. Bye, Adiós, profe. profe, bonito día. Que les vaya muy bien. Hasta luego.